Bienvenidos a la segunda charla. En este caso vamos a tratar el tema de gestión del tiempo. ¿Gestión del tiempo en qué? Gestión del tiempo para abordar el estudio, por supuesto. Quizás ahí queda como la duda de gestión del tiempo de qué. Bueno, la charla va a ser dictada por Alejandra Sen, nuestra asesora vocacional. Para quienes no la conocen, ella, bueno, trabaja hace bastante tiempo con nosotros. Ella es psicóloga educacional de la Universidad de Santiago de Chile y, bueno, por supuesto ella es especialista en estas temáticas. Y, bueno, la idea de la charla, chicos, es que ustedes puedan participar y preguntar todas las dudas que tengan respecto a esta temática. Si es que hay situaciones que a ustedes les estén pasando, también las pueden comentar y bueno, aprender un poco de lo que hay para entregar, ¿ya? Siempre uno puede aprender algo nuevo. Así que, Alejandra, sin más que decir, bueno, te doy la palabra para que puedas comenzar. Yo voy a estar Perfecto. acá presente, voy a apagar la cámara un ratito, pero voy a estar interviniendo en caso de que sea necesario. Y la idea, chicos, es que participen, ya, o sea, ahí la asesora les va a hacer algunas preguntillas y la idea es que ustedes puedan participar. Ya la charla es para ustedes. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por venir. Yo sé que un día de viernes de repente es medio complicado, uno quiere tener otros planes, pero estas instancias de repente se dan poco y son buenas justamente, como decía Alejandro, para pensar cómo estoy ocupando mi tiempo en relación al estudio, le estoy dando todo el tiempo que quiero a las cosas en las que me quiero enfocar también un poco, etcétera. Y como dijo Alejandro, la idea es que participemos, por ahí hay un par de ejercicios también, les voy a ir preguntando harto también, entonces la idea es que yo no los puedo ver, pero ustedes abren el micrófono nomás con confianza y van contestando, ¿ya? Lo primero es, justamente vamos a partir con un ejercicio. Esta imagen a ustedes, cuando la ven, qué se les viene a la cabeza? ¿Qué cosas piensan cuando ven esta imagen como de este hombre más complicado, si se puede decir, frente a un montón de libros? Ahí Cristóbal puso estrés. Perfecto, estrés. Cansancio también. Cansancio, ansiedad. Perfecto. ¿Y en qué cosas, por ejemplo, ustedes ven esta ansiedad o este estrés o este cansancio? ¿Cómo ustedes lo detectan en el fondo? ¿Qué señales ven como en la imagen que ustedes pueden decir así como esto es como lo que me dice que está cansado, O sea, en la forma en cómo él se expresa, o sea, tipo que tiene o sea, que se cubre la cara con las manos, hace ya, como que estoy chato, no quiero más, y un montón de libros que tiene por ahí. ya. ¿Y ustedes se han visto reflejados o se han encontrado ustedes mismos en esta posición? Sobrecarga de actividades, pone Milagro ahí. Perfecto. ¿Se han visto ustedes cuando uno como que se bloquea y no sabe responder o pensar? Perfecto. Ahí dice imagen, yo supongo que alguien envió una imagen. Perfecto. Justamente, de repente, son esos los indicios que nos dice así como que algo quizás no está funcionando bien, ¿cierto? Cuando me encuentro como con todas estas cosas por estudiar o todas estas cosas por hacer, nos quiere decir que quizás algo no está funcionando bien, ¿ya? Y por ejemplo, esto es como una novedad que me enseñaron. Si yo les escribo, les pongo esta palabra. Procrastinar. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Lo O pueden ver? sea, para mí eso es como estar haciendo algo, se distrae y está ahí vagando todo el tiempo del estudio. O sea, que no Ya, hace nada productivo. O sea, en vez de estudiar, hace otra cualquier cosa. ya, como que la mente se enfoca en otra cosa en el fondo. Y dejar las cosas para después, dice Milagros. Perfecto. Justamente procrastinar está muy relacionado con lo que vamos a ver, que es la gestión del tiempo, ¿ya?
muchas veces yo cuando hablo con chicos justamente en asesorías vocacionales y en todo este tema, me dicen, no, es que yo no me puedo sentar a estudiar. Como que me siento y voy a buscar el lápiz, me siento, voy a buscar me voy a ir a hacer un café y en la cocina me encuentro con mi mamá, con mi papá y me pongo a hablar y después ya me olvidé. ¿Ya? Entonces, justamente el procrastinar está muy relacionado, y lo vamos a ver después, con el tema de cómo yo gestiono o manejo propiamente mi tiempo. ¿Ya? A varios, o sea, no a varios, para inscribirse en la charla les hicieron como un mini cuestionario pequeño con algunas preguntas que yo estuve viendo por ahí, que un poco habla de esto, de estas modalidades justamente de estudio. ¿Ya? Yo a lo largo de los años he visto que cada persona tiene su propia modalidad de estudio. Algunos, por ejemplo, solo realizan los ejercicios o ensayos que quizás nos da el preuniversitario. Y lo concentro en eso y quizás solo voy a la clase y hago mis ejercicios ahí. Hay otra modalidad, y por ahí había alguien que lo hacía, que era estudiar de noche. ¿Ya? Que en el fondo durante el día quizás hago otras actividades y en la noche me pongo a estudiar. O soy capaz de repente de pasar de largo también para poder hacer algún trabajo o seguir estudiando. Habían otros que a lo largo de los años he visto que me dicen, no, yo no puedo pasar de largo, no puedo quedarme en la noche estudiando, pero sí me puedo levantar temprano a estudiar antes de las clases. Entonces sí, me levanto a las 6, pongo mi reloj a las 4, por ejemplo. ¿Ya? Otros estudian solo en las clases del colegio preuniversitario y no le dedican tiempo extra. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, ¿hay alguna de estas modalidades que los representa o alguna otra, por ejemplo? O sea, tipo, yo soy de estudiar a la noche, o sea, tipo, ¿por qué? Porque es más fácil concentrarme ahí en la noche que durante el día. Ya, Y aparte, que para mí es mucho más fácil pasar de largo que poner una alarma a las 6 7 de la mañana, porque sé que no me voy a estar despertando a esa hora. O sea, la pongo y sé que la voy a estar apagando. ya. Y eres de las que la aplaza, me imagino, entonces. Sí, Que empieza a sonar y siguiente, siguiente, siguiente. Posponer, posponer, posponer. tengo como 10 alarmas para la mañana. Bueno, eso también nos suele pasar justamente, que tendemos como a posponer no solo las alarmas, quizás también otras actividades, etc. El resto, Milagros, Cristóbal, ¿cómo ustedes estudian por lo general? ¿Alguna de estas modalidades? ¿Ninguna? Tam- ¿Alguna También otra? se conectó Pía también, ¿Pía? Alejandra, ¿no? Sí, Perfecto. ahí anda Pía. Bienvenida, Pía. Gracias. Bueno, por mi parte, igual que la que hablaba anteriormente, también soy de las que estudia de noche. Siento que hay más concentración. Y lo mismo en las mañanas o durante el día, siento que hay más distracciones. Entonces, prefiero dedicarme el tiempo en la noche y que se me es más fácil pasar de largo también. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué distracciones encuentran en el día que quizás en la noche no están? No sé, por ejemplo, los ruidos de la plaza o de la casa, la gente está funcionando en ese horario. Hay mucho ruido alrededor. Ya, es O como sea, la... también en otro caso es que, digamos, que en caso ahí de mi mamá, o sea, que me esté pidiendo favores, hace esto, hace lo otro. Entonces también es como una distracción. También, pues baja la loza, ordena la pieza. También a veces son distracciones justamente. Milagros puso estudio de noche o a primera hora de la mañana. Entonces Milagros de repente es de las que pone la alarma temprano y empieza a estudiar temprano. Todas estas, sí, me pone perfecto. Todas estas finalmente, claro, son modalidades de estudio y si uno se empieza a fijar, quizás coincidimos en algunos modelos, pero yo creo que si nos fuéramos más en el detalle, por ahí hay algunas variaciones y todo, y lo vamos a ver también después, y eso se conecta con que para la gestión del tiempo y para la organización no hay una receta mágica, no hay, ojalá hubiese así como los remedios que el doctor te dice, con esto se te quita la tos, en esto no existe, ¿ya? Porque para algunos funciona algún método, para algunos funciona estudiar en la noche, hay otros que, por ejemplo, yo personalmente estudiar en la noche, yo no puedo, porque ya a las 11:30 es como que mi cerebro se apaga y no puedo seguir estudiando y comprendiendo lo que estoy estudiando, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico, porque lo que les pido que tengan, ojalá a la mano, para que lo podamos hacer bien, una hojita y un lápiz.
¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio práctico, ya que un poquito nos va a reflejar cómo estamos ocupando nuestro tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se hace este ejercicio? Voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, dice actividad y horas del día. Entonces, para dormir, voy a poner un ejemplo el mío, en lo personal, yo duermo más o menos 8 horas. Soy como bien buena para dormir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 8 horas. Lo vamos a poner en blanco para que destaque más. Ahí. Vamos a poner más al centro. 8 horas para dormir. Para comer, quizás ahí me demoro menos, pero en todo el día, no sé, le vamos a poner unas 2 horas, por ejemplo. ¿Ya? Y de ahí para abajo sigo completando. Y después acá al final, ahí está. Al final pongo el total de horas sumadas para arriba. Entonces, por ejemplo, yo aquí solo puse 8 y 10, eso me da 10 horas. ¿Ya? Y lo ponemos acá. Lo ponemos ahí, ahí está. ¿Ya? Entonces, justamente la idea es que vayamos viendo por cada una de estas actividades cuánto es un aproximado nos demoramos, ¿ya? En dormir, en comer, en aseo personal, en tiempo en colegio, tiempo en preuniversitario también, en el estudio en casa, tiempo en familia, con amigos, en pareja, si alguno está pololeando, por ejemplo, en internet. Ahí uno puede incluir redes sociales, teléfono, juegos en línea también, computador quizás también se puede poner ahí, televisión, deporte y traslados, ¿ya? Vamos Alejandra, dime. eso sí, primero completamos todas las filas, ¿cierto? Al final de todo, Sí, recién calculamos el total. al final es el total. Lo primero es completar todo esto de acá arriba. Entonces demos unos 5 minutos, ¿te parece? Ya, unos 5 minutos O hasta que nos digan ahí que están ok. también. Lo importante acá es, ojalá ser lo más fiel posible y no ir haciendo el cálculo al tiro. Ustedes vayan completando nomás el aproximado del día. Entonces ahí quizás podemos pensar, chuta, ¿qué hago yo en esas, no sé, 4, esa hora que me falta? ¿Ya? Y por el otro lado, Pía, 26. O sea, a ella, a su día le faltan 2 horas, más o menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes en qué pusieron que gastan la mayor parte de su tiempo? ¿Qué ítem se lleva la mayor cantidad? O sea, en mi caso va a depender. Si duermo mucho, duermo donde más llega. Pero si no, si duermo poco, el estudio es donde más llega más horas. Perfecto. ¿Y el resto en qué, por ejemplo, a Pía? Mi mayor cantidad de horas es el colegio. El colegio, perfecto. Colegio. Claro, justamente yo creo que están en una etapa, ya están, las que están en colegio, están casi terminando el colegio ya, y donde justamente el colegio es lo que se lleva la gran cantidad de tiempo, ¿ya? De igual forma, tenemos que ir pensando quizás en dónde están estas como pequeñas fugas del tiempo, ¿ya? Y justamente yo un poco como repasando y también viéndome a mí misma, haciendo como este ejercicio conmigo misma, dije, chuta, ¿en qué se nos va el tiempo? Por lo general se nos van estas que yo puse acá, las redes sociales, las plataformas para ver series, que en el fondo es como, son casi adictivas, porque uno pone un capítulo y el otro empieza así como en uno pestañea y ya empezó el otro. Entonces tampoco nos da el tiempo para decir, chuta, mejor paro quizá y me voy a estudiar, sino que uno dice, uno más, ya, uno más. Y así, hasta que la misma tele nos pregunta así como casi que, ¿estás vivo? Así, ¿sigues ahí? Porque si no, no. Otras fugas del tiempo que se puede dar harto, y en lo personal también a mí se me da harto, son estas redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok, que ahora con estas modalidades de videos cortos, de reels, en el fondo, uno es como que va scrolleando y scrollea, y de repente chuta. Videos que antes eran de 15 segundos y uno los tenía como más o menos manejados en el tiempo,
ahora pasaron incluso a videos de 3 minutos, que uno de 3 más otro de 3 más otro de 3, al final nos consume el tiempo. Y también está, perdón, está esto de los videojuegos, ¿ya? Que también hoy en día los videojuegos pasaron también a ser casi otra red social más, por los que yo puedo hablar, me puedo contactar con mis amigos, quizás con personas que no son amigos míos porque no los conozco en persona, pero sí juego con ellos, por ejemplo. Entonces también por ahí es un mundo en el que se nos va este tiempo, ¿ya? Y donde otra vez vuelve la palabra procrastinar, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas son como las ventanas para empezar la procrastinación. Empezamos a ver el capítulo de la serie, empezamos a ver los videos de TikTok, digo, una partida más de LOL, por ejemplo. Y las partidas de LOL son largas, entonces ahí también se me va harto tiempo. A ustedes, por ejemplo, ¿hay alguna de estas que efectivamente les consuma el tiempo y ustedes puedan decir, chuta, esta sí? ¿O alguna otra que quizás yo no puse y me quedé fuera? Cristóbal dijo que sí. ¿Cuál? Puede ser que a mí se me haya quedado alguna fuera también, ¿ya? Yo me creo la muerte porque conozco TikTok, pero capaz que... Antes yo jugaba mucho LOL. Ahí, ese LOL es como bien especial porque son partidas largas. Dejo de jugar, lo encuentro excelente, súper. Y de hecho, ahora LOL también tiene una versión para el celular también. Entonces ahora uno no necesita estar necesariamente, ahí me pone Cristóbal que sí, uno no necesita estar necesariamente en el computador, sino que ahora puede estar echado en su cama jugando LOL, por ejemplo. Oye, yo no conozco LOL, ¿de qué se trata? LOL, bueno, yo creo que Cristóbal lo puede explicar mejor, pero quizás ahí escribiendo se va a demorar más. Pero LOL en el fondo es como un juego en línea, por equipos, como táctico. Entonces, uno tiene que ir como, por lo que yo entiendo, ir bajando como torres del enemigo, ir atacando al enemigo. Ah, y De además hecho, en línea, o sea, uno se lleva la adicción a todos los amigos claro, uno tiene que hacer equipos, de hecho. Ahí Cristóbal me puso que sí, estoy en lo correcto, no estoy tan perdida. Y de hecho es un juego como a nivel mundial y se hacen campeonatos y mundiales también. Es como bien, bien reconocido. Oye, y a Melissa, a Milagros, a Pía, ¿en qué se les va el tiempo? Ahí de hecho Cristóbal pone, la partida no termina hasta botar todas las torres. y una partida puede durar entonces, Cristóbal, no tiene tiempo límite. Eso es lo peligroso. Wow. Bueno, en mi caso, o sea, en épocas de estudio, o sea, preuniversitario, qué sé yo, mi mayor tiempo, no, o sea, tipo, siempre tengo alarmas ahí, si juego algo, siempre tengo alarmas, entonces no tengo mayor control, pero en vacaciones ¿Ya? me quedo pegada sí o sí con el Genshin Impact. Ese juego es el que más quedo pegada. Ese no lo conozco. Ahí me ¿No? pillaste, no. Bueno, teóricamente es un juego interactivo también, pero ¿Ya? acá uno va recorriendo un mapa y ahí uno va con los viajeros y ahí uno tiene que ir completando misiones más o menos. Ah, perfecto. Funciona como estilo Zelda, pero ¿en línea, en el fondo? Sí, o sea, puede ser solitario o si no puede unir amigos. Ah, perfecto. Y ahí también entonces empieza a funcionar como red social. Ahí creo que Milagros fue que puso series, si no me equivoco, ¿cierto? Es que ya dejé de ver el chat. Sí, en series y redes sociales. Series y redes sociales. Ahí nos pasa, por ejemplo, en Netflix, que reproduce en 5 segundos el siguiente capítulo. Y uno no alcanza ni siquiera a ir a buscar las cabritas para ver el siguiente capítulo y ya empezó. ¿Ya? Entonces, claro, justamente es en estas donde empiezan estas fugas del tiempo, esta procrastinación, justamente, porque uno dice, ya, una partida de LOL más, pero como nos puso ahí Cristóbal, esas partidas de repente duran 50 minutos. Entonces, no es que uno diga así como, voy a ir a jugar la partida de LOL que dura 5 minutos, sino que uno conscientemente o inconscientemente de repente sabe que esas partidas no va a ser 5 minutos y me siento a estudiar de nuevo, sino que 50 minutos. ¿Ya? Y lo más probable es que si quedé justo para alcanzar el siguiente nivel, voy a querer jugar de nuevo para alcanzar el siguiente nivel. ¿Ya?
Entonces vamos a ver ahora un poco qué es la gestión o qué implica gestionar correctamente el tiempo, ¿ya? Perdón. Cuando hablamos de gestionar eficazmente el tiempo, nos referimos a adquirir de forma correcta las habilidades y las capacidades, como dice ahí en negrita, que permiten planificar mi jornada de estudio o mi tiempo de estudio. Y en una de esas también planificar mi tiempo personal, ¿ya? Y mejorar en cuanto a mover, a cómo yo me muevo durante el día, ¿ya? Ahí dice, una persona que gestiona correctamente su tiempo no siente que el reloj lo persigue. Uno por lo general siempre dice así como, oh, me faltan horas del día. No sé, estoy estudiando matemáticas, le estoy estudiando lenguaje y uno dice, me faltan las horas del día. No sé de dónde sacar más horas. Y las mamás ahí por lo general siempre dicen, ah, te saco horas del sombrero, en el fondo, cuando nos están retando por las notas o por cosas así, ¿ya? ¿Por qué sacar el máximo provecho es posible? Porque en el fondo necesitamos que cada uno, sobre todo en este tiempo, cada uno de los minutos que dedicamos a nuestras cosas sean efectivos, ¿ya? Sean efectivos y nos sirven justamente, como dice acá, interiorizar los contenidos quizás o interiorizar ciertos aprendizajes que yo necesito, ¿ya? Entonces, gestionar correctamente el tiempo me ayuda precisamente a obtener quizás esos conocimientos de forma más precisa y no desgastarme en ese proceso, ¿ya? Porque lo vamos a ver también, es importante no desgastarnos en el proceso de estudio. Si yo me desgasto y me quemo las pestañas todos los días por estar estudiando, va a llegar un momento en que mi cuerpo me va a decir así como, basta, hasta aquí llego. Y eso es lo que uno tiene que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Justamente con esta gestión correcta del tiempo, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo organizar el tiempo, ¿ya? Hay distintos métodos, distintas formas, lo vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, uno es el uso de calendarios y planners. ¿Ya? Yo no sé si alguien acá tiene algún calendario, tiene planners. Hoy en día hay unos planners preciosos que son como de estos discos con forma de corazón y que uno puede ir sacando hojas, agregándole también. No sé si alguno los tiene, por ejemplo, o algún otro tipo de planner o agenda. Yo en mi caso utilizo un horario. Un horario, perfecto. Que funciona también como una especie de calendario planner, también es como una mezcla ahí. Justamente el uso de estos calendarios, de estos planners, ayudan a medir los tiempos, me ayuda a ser consciente de los plazos, a ser consciente de las actividades, ¿ya? Un poco a visualizar qué es lo que tengo, ¿ya? Los planners, por ejemplo, casi siempre vienen, Milagros pone, yo tengo una agenda y uso una app en el teléfono. Usted es mucho más moderna que yo todavía ocupo lápiz y papel. Pero justamente esas cosas nos permiten visualizar, por ejemplo, que la siguiente semana tengo prueba de química y tengo un ensayo en el preuniversitario, ¿ya? Perdón, ese es mi perro que está ladrando. Entonces nos permite visualizar qué es lo que yo tengo que hacer. Los planes tienen por lo general un apartado de una lista que se llama To-Do List. Ahí Alejandro puso cuál aplicación para que nos comparta. Y en esa to-do list yo puedo ir poniendo todos no sé, los objetivos, por ejemplo. Voy a estudiar matemáticas y de hecho se llama to-do list. Perfecto. Voy poniendo los objetivos en matemáticas que quiero alcanzar. Si quiero, no sé, aprender funciones cuadráticas, ese es mi objetivo. O los géneros líricos también, ¿ya? Lo otro importante en cuanto a la gestión del tiempo es aprender a priorizar, ¿ya? Yo sé que a veces hay cosas que son urgentes y que uno dice son urgentes e importantes, ¿ya? Pero es necesario ir haciendo la distinción entre aquello que es urgente y que tengo que resolver en el momento o entender en el momento, y aquello que es importante, pero que quizás lo puedo atrasar una hora para poder dedicarme a esto urgente, ¿ya? Investigando, hay un método, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, lo voy a buscar,
para dejárselos después en la conversación, puede ser. Hay un método de un autor que justamente nos hace como, es una tabla con 4 partes en donde uno va poniendo, esto es urgente inmediato, esto es urgente aplazable, esto es urgente e importante, y uno lo va acomodando, ¿ya? Lo otro que es súper importante es evitar las multitareas, ¿ya? Uno por lo general se cree que es como Superman, Superwoman y que puede hacer todo a la vez. Puedo estudiar lenguaje, matemática, historia, por ejemplo, ¿ya? O puedo estar haciendo el ensayo de lenguaje, el experimento de química y el ejercicio de física, ¿ya? Y muchas veces hacer esto en multitareas hace que perdamos el foco en cada una y que quizás no nos desempeñemos como queremos, ¿ya? Lo otro súper importante es plantearse objetivos de estudio. Si yo ya tengo mi calendario y sé, por ejemplo, que voy a estudiar, no sé, de 5 a 6 matemáticas, plantearme qué de matemáticas voy a estudiar ahí. Sobre todo cuando hablamos en términos de PAES, los ejercicios, o sea, los objetivos son muchos. Y las unidades también son muchas. Entonces, ¿qué es lo que yo realmente quiero aprender en esa hora de estudio? Quiero aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, quiero aprender sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, quiero aprender sobre los números, estoy inventando porque sobre todo en ciencias no soy muy buena, pero sobre los números atómicos, por ejemplo, etc. ¿Ya? Eso en cuanto a la priorización. En cuanto a las rutinas de estudio, es súper importante que ustedes mismos se conozcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía en un comienzo, no hay recetas mágicas. No es que yo les pueda decir, si ustedes hacen esto, 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 el tiempo se les va a ordenar así de rápido y van a poder estudiar, van a poder hacer todo lo que quieran, ¿ya? Entonces es súper necesario conocerse a uno mismo para saber qué técnicas de estudio, saber qué método de estudio, qué método de organización del tiempo es el que más me ayuda a mí. Si yo quizás soy más visual, quizás necesito hacerme un calendario grande en mi pieza y ponerlo. Quizás yo soy más de escribir, quizás tengo que escribirlo, traspasarlo y dejármelo aquí al costadito pegado en mi escritorio, por ejemplo, ¿ya? Y por lo mismo viene el punto de abajo, que es ser consistente y perseverante. ¿Ya? Las cosas, por lo general, algunos capaz que sí por ahí, pero por lo general las cosas no nos resultan a las primeras. Cuando uno está en esto de buscar el método de estudio, buscar cómo organizarme, lo más probable es que el primer intento no nos resulte, el segundo quizás no. Y por lo mismo tenemos que ser consistentes y quizás no echarnos abajo cuando algo no nos resulte. ¿Ya? Que es algo muy fácil que nos pase. Como él decía así como, ya, no me resultó, ya no importa, soy malo en esto, ya me cierro. ¿Ya? Entonces ser consistente y perseverante es muy, muy importante, ¿ya? Porque los estudios dicen que para generar un hábito, si no me equivoco, son 21 días en los que yo tengo que estar en esta rutina siempre igual, ¿ya? Esta parte es súper importante, que fue lo que yo les decía, planificar el descanso y el ocio, ¿ya? Yo no sé cuántos de ustedes realmente, y abran los micrófonos y díganme, ¿dejan tiempo para descanso o tiempo para hacer cosas que quiero hacer? Si quiero salir, si quiero ir a tomarme un helado, si quiero ir a la playa. Cristóbal pone que yo. Perfecto. ¿Y qué cosas, por ejemplo, te gustan hacer a ti, Cristóbal? Jugar fútbol. Perfecto. ¿Y por ahí las chicas, por ejemplo, se dejan tiempo ustedes para descansar? Sí, o sea, como estudio más a la noche, tengo como prácticamente, entre comillas, la mañana o la tarde, pero como 2 o 3 horitas. Y después ahí al estudio. ¿Y ahí, por ejemplo, haces cosas que te gustan? Sí, ver series que se transmiten en emisión, entonces, como son en emisión, no tengo el vicio de ver hasta completo. Entonces, como que, digamos, son 2 capítulos por semana, hago, digamos, un día me veo un capítulo, al día siguiente me veo el otro, fin de la serie. Y espero hasta la otra semana. Claro, y ya no hay más donde tentarse. Súper.
Yo por mi parte me gusta leer, así que mi tiempo también lo dedico en eso. Perfecto. Justamente, Milagros pone sí, para ver series y salir. Perfecto. Justamente estas cosas que usted me señala que les gusta hacer, leer, por ejemplo, ver estos 2 capítulos acotados de la serie, jugar fútbol, son precisamente las cosas que además nos ayudan un poco a descansar la mente efectivamente, ¿ya? Y de repente uno dice, voy a ir a descansar y se queda, por ejemplo, en el teléfono, se queda jugando Play, que muchas veces no hace que nuestra mente descanse, porque las pantallas nos generan esta luz que en el fondo cansa la vista, nos cansa también a nosotros y nos deja en un estado quizás no tan óptimo para estudiar, ¿ya? Por lo mismo, y qué bueno que lo hagan, es la necesidad de planificar estos descansos. Yo le puse ocio, a veces la palabra ocio suena como un poco fea, pero en el fondo el ocio se refiere a las cosas y al descanso merecido y cosas que me gusta hacer, ¿ya? Miller decía, antes me costaba darme esos espacios propios, hasta que entendí que el descanso y no me aparece más. Hasta que el Entonces, descanso y la diversión son para ser productivos. escuché como entrecortado, pero que son como necesarios para... Claro, pone, antes me costaba darme esos espacios propios hasta que entendí que el descanso y la diversión son importantes para ser productivos. Justamente. ¿Por qué? Porque ahí Milagros tocó un tema súper importante. ¿Por qué? Porque si yo no me dejo estos espacios, lo más probable es que inconscientemente los busque. Y busque dónde salir a jugar fútbol, y busque dónde ver mi serie, busque tiempo para leer las cosas que quiero leer, y le voy a ir quitando tiempo quizás a aquellas cosas que planifiqué, que dije en algún momento eran importantes, ¿ya? Entonces, ahí Milagro dio en un punto súper importante, ¿ya? Por lo mismo, es necesario establecer las pautas y los tiempos para cada una de las cosas. Si yo tengo mi horario, por ejemplo, poner, así como de 5 a 6, por ejemplo, voy a descansar y voy a leer un libro. De 6 a 8 voy a ir a jugar fútbol, por ejemplo, ¿ya? Y si quizás a mí me cuesta cortar esos periodos de ocio, porque claramente quizás es más tentador quedarme haciendo lo que me gusta, ocupar, como si no me equivoco, Melissa decía, el uso de las alarmas. Tener estas alarmas de ir marcándome los tiempos y me diga así como ya, hasta aquí. Y ahí terminar y seguir, ¿ya? El siguiente punto es ser realista, tanto con los tiempos como con mis intereses y mis opciones, ¿ya? ¿A qué me refiero con los tiempos? Si yo sé que, por ejemplo, las funciones cuadráticas para mí son un tema complicado, difícil, eh, quizás no asignarle 15 minutos de estudio, porque en 15 minutos quizás no lo voy a comprender. Entonces, asignarle quizás 20, 30, ahí ir midiendo también cuánto uno conoce el tema y cuánto falta por aprender, ¿ya? Y mis intereses y opciones. Siempre uno tiene temas que le gusta más estudiar que otros, ¿ya? Hay algunos que les gustan más las matemáticas, otro historia, otro lenguaje, otro ciencia, ¿ya? Entonces, frente a eso, ser realista con eso y decir, chuta, quizás si yo pongo 15 minutos para estudiar ciencia y es lo que más me gusta, quizás me voy a pasar, porque voy a querer seguir estudiando. Entonces, por ahí alargar los tiempos, ¿ya? Y bueno, las opciones también, ahí como decían algunas, en las noches, justamente el tráfico de las casas, el tráfico por las calles es mucho menos, entonces quizás para mí es una opción estudiar de noche, ¿ya? Y descansar más de día. Después viene el espacio de estudio, ¿ya? Yo siempre he dicho, y bueno, los estudios lo señalan, que lo mejor es la luz natural, ¿cierto? En un espacio despejado, lejos de los distractores, ¿ya? Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, estudiar en la pieza es como de alto peligro, ¿ya? Si yo no tengo como la fuerza de voluntad necesaria. ¿Por qué? Porque por lo general, bueno, en Chile las casas no son muy grandes, pero por lo general tenemos el escritorio y atrás tenemos la cama. Entonces es como, yo siempre les digo, es como que la cama nos llama a todos. Nos dice así como, y empieza, ay, ya, si ya estudié media hora y si me voy a ir a acostar, es como que me doy la espalda, entonces me voy a ir a acostar, me voy a ir a sentar a la cama con mi computador y voy a seguir leyendo ahí.
Y de a poco es como que uno se empieza a derretir en la cama, así, hasta que uno no sabe cómo, termina acostado con el computador así como aquí, o con las guías aquí encima leyendo, y finalmente uno dice, ya, no importa, cierra o guarda los papeles y se pone a dormir, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre digo, alejado de los distractores. Ojalá, si yo sé que para mí la cama es un distractor, porque siempre termino ahí, quizás irme a estudiar al comedor, al living, quizás a otro espacio. Si sé que las redes sociales y el teléfono para mí también son importantes y quizás paso mucho tiempo, quizás, no sé, pedirle a la mamá, al papá, guárdamelo un rato, tenlo tú, porque ellos nos controlan más, tenlo tú y después yo, no sé, en una hora lo vengo a buscar. Y los papás muchas veces se comprometen y nos ayudan también, ¿ya? No sé ustedes dónde estudian en general, ¿les pasa esto de la cama o no les pasa? Yo estoy en meditación y no me pasa lo de la cama. Yo creo que lo de la cama es más por fuerza de voluntad, más que todo. O sea, si uno tiene una gran fuerza de voluntad, uno no se va a querer ir a la cama. Puede ser también. De repente, quizás ni siquiera es la fuerza de voluntad, quizás simplemente el cansancio que nos gana. Y ahí también es importante uno mismo conocerse, como decíamos en el punto anterior, conocerse y saber hasta qué punto también puedo llegar. ¿Ya? ¿Alguien más? A mí sí me ha pasado lo de la cama. Milagros es de las mías. Porque a mí también me pasaba. Sí, a mí también. Sí, es que la cama es muy tentadora, es muy tentadora. Y el dormir también es muy tentador. Ahora vamos a ver un poco tips y métodos, pero antes de pasar a eso, les quería preguntar a ustedes. ¿Tienen algún método para organizar sus tiempos? Ahí antes hablamos un poco del horario. Alguien también nombró las alarmas. ¿Alguien tiene algún otro método que ocupe? Yo por lo menos no. No, perfecto. A mí me gusta el bullet journal y el método Pomodoro. Perfecto. Sí, el journal es como bien atractivo para las que nos gusta como... Me cuesta seguirle la marcha. Es para las que nos gusta como todo lo que tenga que ver así como con hojas, papelería, lápices. Es como bien atractivo, justamente. Y qué bueno que Milagros nombró la técnica Pomodoro porque la vamos a revisar. Estos, por ejemplo, son algunos métodos de organización del tiempo, ¿ya? Este de aquí abajo es como el típico que realmente tienen los colegios, que es como grandote, y uno le va anotando la fecha y va anotando como las pruebas, ¿ya? Este es como más típico de eh, quizás que uno lo puede hacer en Word también y cosas así. Y esta es como una planificación semanal, ¿ya? Donde yo puedo aquí ir anotando las tareas que tengo para el lunes, para el martes, o las cosas que tengo que hacer el lunes, que tengo que hacer el martes, etcétera, etcétera. Y aquí unas notitas, ¿ya? Entonces, algunos tips. Como ya dijimos, el uso de alarmas también si a mí me cuesta marcarme los tiempos, es una buena opción. Vamos a ver también que hay aplicaciones en las que me sirve para ir marcando los tiempos, etcétera. Otro tip importante, si a mí el teléfono, como les decía, es quizás un distractor, poner el teléfono en este modo descanso o modo sueño. Ahora como que tienen varios tipos, hay uno incluso que dice como trabajo. Entonces ahí ir buscando y ir acomodando quizás el modo que más me acomode a mí, ¿ya? Yo siempre les recomiendo tener la agenda o tener el planner o quizás, como decía Melissa en un comienzo, tener un horario, ¿ya? Porque eso me va a ir estructurando y aunque no lo crean, la estructura siempre ayuda, siempre nos va marcando los tiempos y nos va ayudando, ¿ya? Y por último, tener esta lista de tareas por día o por semana, ¿ya? Quizás antes de sentarme a estudiar, hacer la lista de los temas que tengo que estudiar en el día, o quizás
ni siquiera los temas que tengo que estudiar, quizás las cosas que tengo que hacer en el día, ¿ya? No sé, tengo que acompañar a mi mamá al supermercado, tengo que estudiar matemáticas, después tengo una junta y después, no sé, química porque me pusieron una prueba así como de improviso, ¿ya? Entonces anotar todas esas cosas y después ir tachándolas, porque ir tachándolas también nos da esta sensación de voy avanzando, ¿ya? Y quizás esto que era como un mono gigante enredado de muchas cosas que tenía que hacer, una vez que las voy tachando, me da esa sensación de, ¡ah! Por fin, así como voy eliminando cosas, ¿ya? Y aquí algunas técnicas. Ahí Milagro nombró la técnica Pomodoro. No sé, Milagro, si quizás la quieres contar tú o escribirnos, verdad que Milagro está escribiendo, pero escribirnos ahí quizás cómo la aplicas tú, si la haces con alguna aplicación o algo por el estilo. La técnica Pomodoro, voy a partir por abajo. Algunos estudios señalan que ayuda a manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque me va marcando los tiempos, me va dando un marco en el cual moverme, y eso en el fondo me va ayudando, ¿ya? Ahí Milagros dice con una, no alcanza a leer, se me fue, con una app. Y que justamente, dime. Que se llama Focus. Focus. Genial. Ahí entonces hay un dato, por ejemplo. Y la misma app, yo creo, ahí sí, quizás Milagros nos puede ir dando más detalles, va como marcando los tiempos, me imagino. La técnica Pomodoro está basada en 25 minutos de estudio. ¿Por qué 25 minutos de estudio? Es porque lo que el autor señala es el tiempo en que el cerebro logra mantener la concentración sin dispersarse, ¿ya? Algunos a veces me creen loca por decir esto, pero justamente nos pasa que de repente estamos leyendo un libro y es como que uno está leyendo el libro, está leyendo, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, pero a mí al menos me pasa que empiezo a pensar, tengo que ir al supermercado, tengo que sacar a mi perro, tengo que hacer esto. Entonces justamente es ahí en donde nuestra concentración se dispersa, en donde uno tiene que decir, chuta, ya, cierro el libro, descanso, y luego sigo, ¿ya? ¿Cuál es el estimado de descanso entre estos 25 minutos de estudio? Son entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Ahora, es importante que una vez que yo completo este ciclo de 4 pomodoros, por decirlo de alguna forma, tengo que hacer un descanso más amplio, ¿ya? De hecho, acá lo pone, un descanso de al menos 15 minutos, ¿ya? En donde, como yo les decía, ojalá no jugar al play, no estar en el teléfono, quizás es ir a tomarme un café con mi mamá, un café con mi papá, con mi hermano, con mi hermana, leer el libro, etc. Sí, la app te va marcando los tiempos de trabajo y de descanso. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esa la pueden ir descargando y les va a ayudar a ir marcando los ciclos de estudio, ¿ya? Y el tiempo de descanso, y lo más probable es que al final te arroje este descanso más largo, ¿ya? Hay otra técnica, que es más que técnica, es un método que se llama Cornell. No sé si alguno conoce este método. Parece que no. O Este, sea, lo he escuchado, pero no sé mucho. el detalle. Exacto. Este método es un método para tomar apuntes, en el fondo, y para organizar notas, ¿ya? ¿En qué se basa? En que yo divido mi hoja de apuntes en 4, así igual como se muestra acá, ¿ya? En donde va primero el título, justamente, las notas de la clase, o sea, los apuntes que quizás yo pueda hacer, y a la vez voy sacando las ideas principales para anotarlas acá, ¿ya? Esta parte se puede hacer después de la clase, por ejemplo, ¿ya? Quizás una vez que ustedes ya la implementen y la hagan más rápido, lo pueden hacer ahí mismo en la clase, ir tomando las ideas principales. Y luego está el resumen, ¿ya? Que como dice acá abajito, es un resumen breve de lo que está descrito acá arriba. En el fondo es como el resumen del resumen de la clase, ¿ya? Porque este método a veces nos ayuda, muchas veces, sobre todo, quizás suene muy sesgado, pero
muchas veces a las mujeres sobre todo nos gusta mucho el tema de los lápices, de las caligrafías, que tiene un nombre, se me fue, pero este tema como de las caligrafías bonitas y los títulos bonitos, y quizás uno va viendo los videos y como que se queda pegado viendo cómo escriben nombres también. Entonces muchas veces hay lettering, justamente eso. Gracias, Milagros. Nos gusta mucho el lettering y a veces el lettering justamente ayuda también a esto, a que uno pueda ir poniendo más atención y lo hace muchas veces mucho más atractivo que quizás una hoja en blanco que yo puedo sacar así como de mi cuaderno, ¿ya? No sé si ustedes, por ejemplo, tienen algún otro método para tomar apuntes o no toman apuntes, también puede ser. O sea, yo utilizo el clásico por temas de que es más práctico y quita menos tiempo que el lettering. Ya, claro. El lettering como que hay que tener como cierta fluidez ya después de un tiempo. Eso es verdad. Yo Justamente. tengo una caligrafía horrible, así que a eso no le doy. Ya, Pero sí utilizo hartos colores como los destacadores, ya, que me ayudan como a visualizar como la información más importante o así. ya. Y por ejemplo, le asignas como a cada color un tema, un tópico. O sea, no lo tengo como definido, como Ya. lo veo en ese momento, digo como no sé, ya, porque me dio la gana va a ser el que más Ah, importante. claro. Ahí en el momento tú dices el verde hoy día va a ser para lo destacado. Sí, exacto. Perfecto. Muchas veces, de hecho, ese método de ir incorporando colores, claro, quizás los más organizados y los más estrictos tienen como definido desde antes los colores que ocupan. Eh, Otros como, eh, creo que, si no me equivoco fue Pía, ¿cierto? Sí. Como decía Pía, lo va viendo en el camino. Yo también lo voy viendo en el camino. Tengo hartos destacadores, pero lo voy viendo en el camino así como con cuál destaco y todo. Pero justamente lo importante es que nos hace destacar y eso hace visualizar quizás lo más importante de ese método, o sea, de ese objetivo de estudio que estoy poniendo, ¿ya? Ahora vamos a ver como ya algunas consideraciones finales en torno a esta gestión del tiempo. Como les decía, no hay una peor o mejor técnica de gestión del tiempo o también de métodos de estudio, ¿ya? Cada una puede funcionar en mayor o menor medida de acuerdo a mí, en el fondo, y ahí la importancia de conocernos y saber efectivamente cuál es el método que a mí más me funciona, ¿ya? Si yo sé que lo mío no es tomar apuntes, quizás tengo que buscar algún programa en un iPad o en una tablet, etcétera. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, no hay recetas mágicas, como les decía anteriormente. Todo va a depender siempre de la forma en que uno trabaja y las actividades que uno realiza, ¿ya? Porque muchas veces uno dice, este método de estudio de esta compañera o de este compañero le funciona tan bien, lo voy a copiar. Pero en verdad quizás él tiene tantas más actividades que yo y a mí no me va a funcionar porque quizás me van a faltar horas, me van a sobrar horas, etcétera, ¿ya? Por lo mismo, hay que tomarse el tiempo para descubrir cuál puede funcionar, ¿ya? Yo sé que en este momento como que el tiempo es lo que apremia, pero también piénsenlo como un trabajo quizás más allá de la PAES, más allá de estudiar para una prueba determinada, ¿ya? Si yo en este momento siembro las semillas de esto, después en la universidad quizás todo se me va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Entonces, comiencen a buscar hoy mismo su método de organización del tiempo para que eso después los acompañe no solo en la universidad, sino que también toda la vida. Y realizarlas con constancia para formar el hábito, como lo que decíamos anteriormente, ¿ya? Una vez que yo formo el hábito, ya todo siempre va a ser más sencillo. La primera parte siempre quizás es más difícil, me cuesta más organizarme, me cuesta más cumplir con los tiempos, pero ya después que una vez uno forma ese hábito, eso se va a dar natural y muy fácil, ¿ya? No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda
alguna pregunta, algo que quiera hacer, porque este es el momento. ¿Qué recomiendas para fomentar el hábito? Mira, yo recomiendo siempre la constancia, eso es fundamental, ser constante, porque ya una vez que yo digo, no, ya no lo voy a hacer, es como partir de cero. Entonces, ser súper constante en esa formación de hábitos y un poco es lo mismo que yo les decía arriba. Si yo no me doy el tiempo para mí, para descansar, para hacer las cosas que me gustan, lo más probable es que siempre voy a estar queriendo quebrar ese hábito o quebrar ese camino hacia el hábito. ¿Ya? Entonces, súper importante poder conocerse y saber efectivamente cuáles son las cosas que me gusta hacer, qué es lo que debo hacer, también súper importante. Y eso llevarlo quizás a una planificación como realista de lo que yo puedo cumplir. De nada, Milagros. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo tengo una reflexión más que una pregunta. Ah, me gusta. En definitiva, cualquiera de estos métodos o técnicas, finalmente, como que tú señalas también que la clave no es, en cierto sentido, designarse por definir solo horas de estudio, sino que compatibilizar esto también con los intereses que tiene cada uno, intereses de ocio, de descanso. O sea, esto tiene que estar presente en la planificación, sí o sí, finalmente. Claro. Claro, eso tiene que estar presente porque si no voy a estar constantemente buscando dónde lo puedo poner, dónde lo puedo hacer, dónde voy a estar, dónde le voy a quitar tiempo para poder hacer aquello que quiero hacer, en el fondo. Entonces, es como que uno poniendo esas cosas en el horario es como que quita la tentación quizás de dejar de estudiar algo por hacer lo que me gusta. ¿Y cómo saber cuánto tiempo dedicar al ocio y cuánto tiempo al estudio? Porque igual, por ejemplo, de repente uno puede convenientemente ponerle más horas al ocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un equilibrio ahí? ¿Se revisa con los papás? ¿Cuál es la idea o recomendación ahí? Porque uno se puede autoengañar también. Claro, la idea es que, por ejemplo, si cada uno se conoce y uno sabe cuán altas son las posibilidades de autoengañarse, como dice Alejandro, yo igual siempre recomiendo quizás pedirle ayuda a los papás. Quizás que los papás decirles, oye, mira, este es mi horario. Y los papás lo van a ver y van a decir, ya, pero 3 horas de fútbol en un día, van a decir así como, raro. Y uno dice, capaz que sí, es medio raro. Y ahí acortarlo, ¿ya? También creo que tiene que ver mucho con aquello que yo quiero hacer, porque es distinto quizás ir a jugar un partido de fútbol o de baby fútbol una vez a la semana, haga, no sé, ir a un taller, por ejemplo, ¿ya? Entonces también depende mucho de lo que yo quiera hacer. Ahora, claro, todo va a tener su límite. No puedo ir jugar fútbol los 7 días de la semana, 3 horas los 7 días, ¿ya? Entonces, quizás siempre como este control más externo de los papás también nos puede ayudar mucho a ir controlando esos tiempos. Ahí Cristóbal está escribiendo. Y yo no puedo ver lo que cuando alguien está escribiendo, me aparece después el mensaje. Yo te voy a indicar. Cristóbal dice, yo juego 2 a 3 partidos a la semana, igual media y normal. En caso, bueno, me imagino que Cristóbal lo coloca para saber si eso puede ser prudente o no. Bueno, Es que no escuché la última parte, me quedé normalmente y después como que te dejé escuchar.
Normalmente son en la noche. Ah, ya. ¿Y cuántas veces a la semana? 2 a 3, Perdón. 2 a 3 2 a veces. 3 Ya. de hora y media. Sí, o sea, mira, pucha, es que, claro, para dar quizás una opinión, uno debería conocerlos más en profundidad y sus hábitos, etc. Pero claro, quizás sí es solo el jugar fútbol y a eso no le sumo quizás más salidas entre comillas, no, grandes salidas en el fondo, así como, no sé, ir a subir a un cerro, que también me puede llevar toda una mañana, de hecho, ¿ya? Como Eh, Netflix entre medio y claro, todo, entonces claro. quizás ahí también va como una cosa de priorización, ¿ya? Si para mí, claro, el fútbol es importante y me gusta ir a jugar fútbol, lo puedo poner primero como parte de mi ocio y quizás el resto lo voy a tener que ir achicando quizás un poco. Ahí, de hecho, como uniendo, Cristóbal decía que él ya no juega tanto LOL quizás como jugaba antes, y yo creo que porque él mismo hizo quizás esta priorización de ocios y prefirió el fútbol y quitarle tiempo justamente al LOL, que quizás puede ocupar el mismo tiempo que un partido de fútbol, de hecho. Cambié el LOL por el fútbol, la verdad. Me gusta este cambio, lo encuentro mejor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte, no. Perfecto. Yo quería preguntarles finalmente como para cerrar la charla también, ¿qué qué les parecieron los métodos? ¿Con qué se van un poco de esta charla? Por mi parte, o sea, creo que he escuchado igual varias veces esta conversación durante, no sé, mi vida escolar, pero sí se me suele olvidar mucho, entonces también aprecio mucho como estos espacios donde puedo como recordarme de más cosas y así poder tenerlas más presentes a la hora, justo ahora que es donde más lo necesito, entonces me sirve. Así que muchas gracias también. Muchas veces, justamente como dices, son cosas que uno como adulto repite muchas veces y que también efectivamente al repetirlo muchas veces de repente pierde como el foco. Así que puede ser que lo hayan escuchado y que se las haya ido olvidando, pero claro, son en estos momentos en los que uno dice, chuta, voy a poner más atención o quizás dicen algo que me pueda servir más, justamente. Bueno, para finalizar, les voy a dejar, acá está mi correo igual, por cualquier duda. Me pueden escribir a mí, le pueden escribir a Alejandro también. Y nada, dejarlos invitados para la próxima semana, que hay otra charla en el mismo horario a las 5 de la tarde, sobre manejo de ansiedad. ¿Ya? Quizás a varios les puede servir para un poco pensar y ver. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No, ¿cuál era la fecha? Es el próximo viernes. Estoy como yo perdida la fecha, si no me equivoco es El próximo viernes en el mismo horario, Pia, sería el viernes 28. Ah, ok, viernes súper. 28. El viernes 28 ahí vamos a estar hablando un poco de cómo enfrentar quizás la PAES, cómo enfrentar los días previos a la PAES también. Y quizás incluso lo podemos llevar un poquito más allá y no solo la PAES, y esos aprendizajes los podemos proyectar también como para el resto de la vida. ¿Ya? Así que los dejo a todos invitados para que me acompañen también el próximo viernes.